el doctor Ernesto Blume, que ya estuvo con nosotros el otro día para abordar el tema de la revocatoria, pero hoy lo hemos llamado no solo por su amplio conocimiento constitucional, sino porque como jurista y hombre directamente vinculado al derecho municipal, como presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, nos puede dar mayores luces respecto a este controvertido fallo del habeas corpus que el juez Urbina, utilizando incluso argumentos que algunos medios ya han calificado de cantinflescos, pretende imponer un principio de autoridad a su estilo, ¿no es cierto? Es decir, tirarse abajo todo lo que se hizo respecto a restablecer el orden público en la parada, darle un ordenamiento distinto con un nuevo mercado más moderno en Santa Anita. Sin embargo, este juez que ha fallado, me imagino, tomando en cuenta algunos elementos, no habrá de pronto examinado bien el proceso y ha cometido, según lo que he escuchado de algunos juristas y constitucionalistas, excesos que lo llevarían a que eventualmente esta resolución de habeas corpus sea revocada en su momento. Doctor Ernesto Blume, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Radio Nacional. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todos ustedes. Ayer todos los diarios, sin excepción, todos, por primera vez coincidieron en que este fallo no solo era aberrante, generaba el caos, es decir, bastante extraño, ¿no? Porque a veces los medios tienen sus inclinaciones. Y hoy vemos en algunas declaraciones también que empiezan a surgir algunos elementos que abonan a favor de este magistrado, ¿no? Por ejemplo, como lo que dice el presidente de la Suprema, hay que respetar este fallo, aunque esté mal dictado, está mal hecho, mal redactado, utilizando hasta argumentos de Sancho Panza, ¿puede ser aceptado por la ciudadanía así, tan fácilmente? Bueno, yo en primer lugar quisiera señalar que en mis más de 40 años que tengo de abogado y muchísimos años en el ámbito municipal y además de mi experiencia de constitucional y de profesor de Derecho Procesal Constitucional, no recuerdo un fallo tan descabellado de un magistrado de primera instancia en un proceso de habeas corpus. Aquí yo observo que el señor magistrado, con el respeto que me merece, pareciera que ha olvidado su rol de juez y ha entrado en una especie de trance sumamente peculiar al mundo de la literatura, de la historia, de la filosofía. Como una carga de prejuicios, ¿sí?, muy grande con respecto a la alcaldesa. Así es, ¿no? Así frases es, directamente dirigidas contra ella. Sí, ¿no? Y hasta las matemáticas, el análisis de coyuntura política, y la sentencia parece una especie de autodefensa y de respuesta frente a ciertas imputaciones que a él eventualmente se le habrían formulado, y además revela una direccionalidad, o sea, una especie de idea ya sobre el tema que lo ha llevado a someter a la alcaldesa, que no es abogada, a un interrogatorio prácticamente policial con muchísimas preguntas, en donde pretende que le demuestre que el contrato de donación puede implicar un fin distinto al de mercado, etcétera. O sea, realmente un fallo que desde mi punto de vista deja mucho que desear, y yo en los cursos que dicto en la Universidad de Lima les he entregado como tarea a mis estudiantes que analicen este fallo como comentarios, pero como para mí ejemplo de lo que no debe ser un fallo en términos de lo establecido por el Tribunal Constitucional. Ahora, el tema viene porque ya el fallo se dio, falta la notificación al municipio, pero ¿en qué tiempo se puede revocar este fallo? Porque ya lo anunciaron las autoridades judiciales que lo van a estudiar. ¿En qué tiempo se dice que puede demorar un mes? Bueno, técnicamente, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, el plazo para apelación es 2 días contados a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia. El expediente debe ser elevado de inmediato y la Corte tiene 5 días para resolver. Y luego, si la Corte no le da la razón a los demandantes, estos tienen 10 días para interponer un recurso que se llama de agravio constitucional, va al tribunal
y el tribunal, si no le das la razón, eventualmente pueden recurrir a la jurisdicción supranacional en el plazo de 6 meses, presentando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto eventualmente podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hay un largo camino. Pero si la Corte Superior le da la razón al juez, el proceso constitucional termina en ese momento. Ahora, había un punto que no alcancé a responder a don Alberto Cooking, que es respecto a la ejecutabilidad del fallo. En principio, todas las resoluciones judiciales son ejecutables, pero cuando se trata de una sentencia de primera instancia y hay recurso de apelación, la apelación implica suspender la ejecución y elevar de inmediato lo actuado al superior. Es el marco de la pluralidad y está claro. ¿No? Sin embargo, hay un artículo en el Código Procesal Constitucional, que es el 22, que alude a que se puede de inmediato ejecutar la sentencia. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha tratado este tema de la ejecución anticipada y ha establecido que la misma se puede dar, pero cuando se cumplen ciertos límites, ciertos parámetros. Por ejemplo, la consideración de la no reversibilidad de la decisión, cuando hay proporcionalidad, cuando hay razonabilidad, etcétera. O sea, no es algo tan absoluto que se puede ejecutar de inmediato, y es más, hay la teoría de la inejecución de las obligaciones judiciales cuando éstas persiguen un imposible o se ha consumado ya el hecho. Ahora, acá yo quería acotar algo. Perdón, hay una cosita, se me ocurre, a veces tanto escuchamos, y eventualmente a esta situación en la que van a apelar todo su tiempo para la respuesta en la segunda instancia, ¿la municipalidad o el gobierno podrían presentar un recurso de amparo? Bueno, hay el recurso de todo retorne a su recurso, a otro recurso. Bueno, hay recurso de amparo contra resolución judicial firme, pero se entiende que ese recurso se plantea cuando ya ha terminado el trámite en el primer caso. Ahora, mediante este recurso ya regresaron los ambulantes a trabajar. Así es. Y según la autoridad de la Suprema ha dicho que respete el fallo, aunque no podría estar de acuerdo, pero que va a seguir de cerca cómo van estos recursos, ¿no es cierto? Pero yo sostengo al respecto la tesis de que si bien el principio es la ejecución, hay casos en los cuales la autoridad la autoridad encargada de cumplir puede sostener que se trata de un fallo o una decisión inejecutable, y que por lo tanto formular oposición y motivar ahí un tema que se tendrá que definir e impugnar esa decisión. Pero quería antes hacer una acotación. El proceso de habeas corpus es el proceso más rápido, impregnado de una hiperceleridad en nuestro país. Se supone que se presenta la demanda y si hay detenido, el juez inmediatamente resuelve y define. Y si no hay detenido, se toma 2 o 3 días. Pero no debe pasar de unos 4 días la definición. Es decir, planteado el recurso, se resuelve y se emite la sentencia. Este es un juez que se ha demorado más de 5 meses y ha permitido que la parte demandante haga algo que es inusual en el habeas corpus, que es ampliar hasta 4 veces la demanda, incluyendo nuevas supuestas violaciones. Es decir, es un juez que ha abdicado de su responsabilidad de respetar la celeridad del proceso de habeas corpus. Sabiendo él que era un caso de enorme trascendencia nacional, él ha debido actuar de inmediato, y sin embargo ha esperado 5 meses para sacar una sentencia engorrosa, contradictoria, inejecutable desde mi punto de vista, y preñada de subjetividades y de cosas ajenas al análisis objetivo de los hechos, y que incurre además en causal de nulidad, porque él acumula 3 derechos básicamente. Digamos, la libertad de tránsito y vertiente con él el hecho de que estén impidiéndoles el ingreso y vigilándolos, pero por otro lado el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación, y estos 2 últimos son materia de otro proceso constitucional, que es el proceso de amparo. Es decir, solamente en el proceso de amparo se pueden plantear estos 2 derechos, y sin embargo él los ampara. ¿Ha prevaricado el juez? Yo no quiero entrar en un territorio de calificaciones, pero obviamente que es una situación irregular que puede ser materia de una denuncia, ¿no? Doctor Blume, ayer Lucho Sotomayor puso un ejemplo que me parecía bastante interesante.
que además se refería a un terreno donado, que es el terreno de Coyique, ¿no es cierto? Y que finalmente, aeródromo. Usted recuerda, ¿no? Que era un terreno donado específicamente para la Escuela de Aviación Civil. Sin embargo, se logró que finalmente eso ahora sea un terreno para construcción de viviendas. Y nadie más alegó porque así se resolvió. ¿Por qué algo tan parecido se resuelve distinto? Bueno, en primer lugar ahí hay que hacer una precisión. A ver. Que el tema, el debate respecto a si la donación era exclusivamente para mercado o era para otros fines públicos es un tema que no se puede dilucidar en un proceso de habeas corpus. Y como repito, El proceso del cuerpo tiene que ver con la libertad del individuo, ¿no? la libertad individual, que no solamente es la Del libertad individuo, física, individual. sí, claro, Ah. pero no solamente es la física, Ya. sino hay otras libertades conexas, ¿no? Eso se puede dilucidar en un proceso civil más amplio o en un proceso de otra naturaleza, pero no en un habeas corpus en donde no hay además etapa probatoria y en donde la parte a quien le cuestionan ese contrato no tiene derecho a contestar esa imputación, a presentar las pruebas, a refutar y a esgrimir o dar los argumentos de su defensa. Entonces eso es totalmente improcedente y el señor juez entra en un análisis jurídico sosteniendo la tesis de que era una donación y que tenía un fin de imposible modificación, lo cual además es muy relativo, porque los contratos se tienen que interpretar de acuerdo al contenido de cada una de sus cláusulas. ¿Pero a él le piden que revise el contrato? De locación, porque él habla hasta inclusive de posición de bien y todo lo demás. Bueno, ¿no? desde mi punto de vista no le han pedido eso y es más, ¿Y por qué resuelve por lo que no le piden? porque él por eso yo digo que este señor magistrado parte de una situación que él en su mente él señala como premisa que tiene que demostrar, y que es que ha habido un incumplimiento de la donación y por lo tanto el atribuir el fin de la donación a un parque cambiando la voluntad del donante es un acto nulo y que invalida la acción posterior de la autoridad municipal, inclusive invalida una ordenanza municipal, lo cual es ilegal porque la ordenanza solamente se puede anular vía el proceso constitucional de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Lo que puede hacer un juez es aplicar el control difuso de constitucionalidad que lo habilita a inaplicar sin anular para el caso concreto una norma de rango de ley o una norma de inferior rango, pero no declarar la nulidad. O sea, ahí el juez se ha atribuido el rol de tribunal constitucional O sea, y por está sí excediendo ante sus sí- atribuciones. y por sí ante sí ha anulado un acto normativo dictado por, llamémosle así, el poder legislativo municipal, que es el que ejerce el Consejo Metropolitano de Lima. O sea, es un exceso de poder inadmisible en quien ejerce la magistratura y sobre todo maneja un proceso constitucional y debe por lo tanto conocer a profundidad qué es lo que está haciendo como Bueno, juez ahora ya constitucional. se menciona, ¿no? El proceso Sancho Panza le ha puesto, ¿no? Todo el mundo para identificar. Nosotros llamamos y dice, quiere hablar sobre el proceso Sancho Panza. A ver. ¿A qué Bueno, extensión- a qué yo he extensión? detectado más de 15 citas entre filósofos, matemáticos, políticos, historiadores, literatos, o sea, parece esto más Mi bien querido- un mi artículo querido brevemente, responsable. Sí, brevemente, Jorge Arce, que es sobrino nieto del donante del terreno de la familia Cane Pacaicho, dice que una de las cláusulas señala que es un terreno donado para uso comercial de utilidad pública. Esto no se puede interpretar como que también se puede cambiar de uso, pero siempre siguiendo lo que es la utilidad pública. Yo entiendo que sí, además, al haberse producido la donación a favor de la municipalidad, que es un ente público que forma parte de la estructura del Estado, ese es un bien ya que pasa a propiedad de la institución municipal y de todos los vecinos de Lima. Y obviamente tiene que usarse en armonía con el interés social. Y si el interés social aconseja que no haya mercado, sino que haya un parque, pues hay que admitirlo. Y es más, cuando una ordenanza que tiene rango de ley declara de interés municipal la conversión hacia parque
y esa ordenanza es una norma posterior a cualquier otra que se le oponga, ha dejado sin efecto cualquier otra disposición que pudiera contrarrestarse. Sin embargo, el juez se basa en el Código Civil y en una serie de argumentos legales para decir esto es inamovible. No es así. La ordenanza posterior, como es del mismo rango de cualquier norma con rango de ley anterior, las ha derogado. Entonces ese argumento se diluye, se cae ¿Qué como un proceso le castillo pueden abrir a este de juez? naipes. Bueno, un proceso relacionado con la responsabilidad en que pueda haber incurrido. Hay varias alternativas, pero yo definitivamente no quisiera entrar en ese terreno porque mi análisis es básicamente jurídico, ¿no? Doctor Ernesto Blume Fortini, como siempre, por su ilustrada participación aquí. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Muy amable. Que lo vaya muy bien. Gracias. El doctor Ernesto Blume Fortini nos ha ilustrado, amigos, en su calidad de constitucionalista, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal.